Y voy a estar respondiendo tres preguntas, tres preguntas que los discípulos le dijeron a Jesús en cuanto a los eventos proféticos o en cuanto a las señales proféticas. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar para la gloria y la honra del Señor. Mateo 24, versículo 1, dice: al salir Jesús del templo para marcharse, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los edificios del templo eran los edificios donde se acostumbraban a hacer los sacrificios de la ley, los sacrificios que se hacían de la ley de expiación. También los templos también se usaban para la enseñanza de la ley, el Torah, los mandamientos y mucho más, mucho más. Y los discípulos le enseñaron los edificios del templo a Jesús. Versículo 2. Pero él les dijo: he aquí, ¿ven todo esto? ¿Ustedes ven todos estos edificios? Y Jesús les responde diciendo: de cierto yo les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrumbado o derribado, como quieran llamarlo. Para decirle en privado, los discípulos de Jesús le dijeron en privado a Jesús diciendo: dinos cuándo acontecerá esto. Esta es la primera pregunta. Esta es la primera pregunta que voy a estar respondiendo, porque aquí hay tres preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo acontecerá esto? La segunda pregunta es: ¿y cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuándo será la señal de tu venida? Pregunta para reflexionar. ¿Cuál venida? ¿Cuál venida? Porque muchas iglesias están un poquito alarmadas de cuando se habla de la venida de Cristo. ¿Cuál venida? ¿Acaso es la venida del arrebatamiento en la iglesia? Pues la respuesta es no, porque aquí no se habla de arrebatamiento. Sí se habla de una venida de Cristo, pero aquí no se está hablando de arrebatamiento de la iglesia. Pregunta: ¿cuál venida? Vamos a ver cuál es la venida que Jesús está profetizando. En el libro de Zacarías 14, versículo 4, ¿verdad? Los profetas profetizan y dan respuesta a la venida de Cristo. ¿Okay? Los profetas del Antiguo Testamento profetizan y responden todas las profecías que Jesús menciona aquí y las profecías que Juan en Apocalipsis también menciona para Israel. Pero Pablo no responde profecía futura. En Tesalonicenses, Pablo sí menciona, da una mención en cuanto a acontecimientos futuros de la iglesia, es cierto, pero la idea de Pablo, la intención de Pablo no es dar una enseñanza escatológica doctrinalmente a la iglesia. La idea de Pablo no es educar a la iglesia a que aprendan a mirar las señales y los eventos proféticos y escatológicos, no. La idea de Pablo de hablar un poquito de acontecimientos proféticos futuros es alertar a la iglesia a que ellos se concentren solamente en el tiempo de la iglesia y que no se enfoquen en lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. No. Y entonces Pablo se lo dice en Tesalonicenses. Y está Pablo también respondiendo unas preguntas que muchas de las iglesias tenían, y era en cuanto a muchos cristianos que habían muerto.
habían muerto. Y a base de eso, pues es cuando Pablo responde los dos periodos de tiempo. El tiempo es el arrebatamiento y que Pablo habla un poquito en los tiempos futuros. ¿Por qué razón? Porque muchas de las personas que habían muerto no sabían ellos si los que habían muerto eran salvos. Y a base de eso, de esa preocupación que tenían muchas iglesias, que muchos murieron, muchos familiares murieron, pues entonces decían, ¿serán salvos o no serán salvos? ¿Cuándo yo los voy a ver a ellos? ¿Cuándo? Ya que para el tiempo de Pablo había muchos maestros falsos. Pero no se trata de maestros falsos, sino eran judíos. Judíos que a ellos, maestros judíos bajo la ley, que se le dio promesas y enseñanza de una segunda venida de Cristo. De ellos esperar a Cristo en una segunda venida de Cristo, que es lo que menciona aquí Zacarías 14:4. Y como la iglesia estaba escuchando muchos maestros judíos bajo la ley, que a ellos se les enseñó a estar observando los tiempos, las señales, la profecía, como lo está haciendo Jesús aquí. Aquí Jesús le está enseñando a muchos judíos a que estén pendientes de las señales de su segunda venida, ¿verdad? Pero Pablo nunca enseña eso para la iglesia en el libro de Tesalonicenses. La idea de Pablo es enseñar un poquito de los acontecimientos, es decirle a la iglesia, distinguir y diferenciar a la iglesia el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, distinguir y diferenciar a las iglesias el tiempo de la dispensación cuando viene Cristo en el arrebatamiento y poder también distinguir y diferenciar la segunda venida de Cristo, que va a venir con la gran ira de Dios para traer juicio a los moradores de la tierra, que va a suceder cuando Cristo venga en el día del arrebatamiento a buscar su iglesia, que es en el tiempo de la iglesia. Hoy en día nosotros estamos todavía en el tiempo de la iglesia. Y la idea de Pablo es que no pongan su mirada y su atención en lo que va a ocurrir en el pasado, porque la iglesia no ha sido puesta por señal y por profecía. La iglesia ha sido puesta por gracia. Hemos sido salvados por gracia y como resultado a eso, pues a nosotros nos espera que subamos con Cristo en el día del arrebatamiento. Lo que Pablo enseña a la iglesia es el arrebatamiento. No es lo que dice Zacarías 14:4. Voy a volver a leer Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día. Cuando Zacarías profetiza, porque acuérdate que los profetas Daniel, Zacarías, Jeremías, Isaías y entre otros profetas más, muchos, Daniel y otros profetas más, ellos profetizaron mucho antes estos acontecimientos. Los acontecimientos que Jesús habla aquí en Mateo, ya los profetas con anticipación del Antiguo Testamento profetizaron estos eventos. Daniel, Zacarías, Isaías, Jeremías y entre otros profetas más. Ya estaba profetizado que va a venir un juicio para Israel. Entonces Jesús aquí tan solo está hablando y confirmando lo mismo que hablaron los profetas. Es lo mismo. Pero que aquí Jesús no le está hablando de iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Y otra cosa son los gentiles. ¿Ok? Es muy diferente. Hay que aprender a dispensar los tiempos. Para la iglesia, a ellos no se le entregó señales y profecías. Para la iglesia se nos entregó la salvación por gracia y esperar que Cristo venga a recoger su iglesia, levantarla para ser librada de los juicios venideros, para luego que ocurra el arrebatamiento, se transporte a otro tiempo
que es el cumplimiento de los profetas. Tomando de ejemplo el cumplimiento de la profecía de Daniel, que son las 70 semanas que se cumplirá luego que la iglesia suba. Pero para que las 70 semanas que Daniel profetiza se cumplen, que son los 7 años de juicio, la iglesia tiene que ser quitada inmediatamente de aquí. No se van a cumplir, ¿ok? Así que te vas a quedar esperando y esperando y te vas a quedar viendo eclipse y otro eclipse y otro eclipse y el sol, la luna y aquello y nos vamos a quedar y nunca va a venir. Porque para que vengan esos juicios, la iglesia tiene que ser quitada primero. No es que Dios me revela, hermano. Dios me revela. Sí, soy profeta. Yo soy profeta de Dios Altísimo. Que después de la iglesia van a venir esto y esto. Ay, hermano, qué tristeza me da. Gloria a Dios. A veces pues yo hablo estas cosas con mucho amor y respeto para ustedes, pero a la misma vez me siento muy afligido. Mi espíritu a veces se siente afligido porque muchos carecen de ignorancia y de incredulidad e ignorancia. Y no tengo el deseo de faltarle respeto a nadie, pero muchos ignoran las palabras que Pablo declara para la iglesia. Es necesario que la iglesia sea quitada primero para que los acontecimientos sucedan. ¿Cuáles acontecimientos? Bueno, lo que aparece profetizando los profetas y lo que habla aquí Jesús. La luna, el sol, que se oscurece, que aquello. Es necesario que la iglesia primero sea quitada. ¿Ok? Ok, disculpa, hermano. ¿Ok? A veces mi espíritu se siente un poco afligido, porque yo como ministro de Dios deseo que la iglesia y muchos pues tengan y lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Ok? Y yo les dije a ustedes que Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies. Cuando dice esa profecía, significa que Cristo, de la manera como Cristo vino a los discípulos y caminó por el monte de los olivos, pues la palabra de Dios dice que así mismo Jesús vendrá. Cristo vendrá así por segunda vez. Pero esa segunda venida no es la venida de Cristo en el día del arrebatamiento. No es el día del arrebatamiento. Te está hablando de una segunda venida futuro, luego que Cristo venga a buscar su iglesia en este tiempo que se conoce como el tiempo de lo que llamamos el tiempo del arrebatamiento. ¿Ve? Está el arrebatamiento en la iglesia, ¿verdad? Que nosotros en este tiempo vamos a ser arrebatados, y está la segunda venida de Cristo, que aquí Zacarías 14:4 lo menciona. Y el monte se va a partir en dos. Dice aquí, el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio. Se va a partir por el medio. Una parte hacia el oriente, ve una parte hacia el oriente y hacia el occidente. Una parte se va a separar hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, haciendo un valle muy grande. Se va a dividir ese monte. Ese monte se divide. Al dividirse, va a crear un gran valle, que en ese valle se le llama el Valle del Magedón, que ahí pues va a haber pues un juicio. El propósito en el cual Cristo va a venir por segunda vez, por lo menos son dos propósitos. Uno de ellos es hacer juicio a sus enemigos. A los enemigos, a todos los moradores de la tierra. Pero también no es a todos los moradores que no creyeron en Cristo, sino a los enemigos de todas las naciones, todos los enemigos de todas las naciones, porque los judíos están esperando justicia. Y de hecho, cuando los profetas, gloria a Dios, te alabamos, Señor, mi alma te alaba, Señor. Los judíos
esperaban a la venida de Cristo para establecer un reino. De hecho, sí, el reino se dio, pero no se completó, no se pudo completar debido a que había mucha incredulidad de muchos judíos. Y lo que quería Jesús era que creyeran en que Jesús iba a establecer un reino y lo iba a salvar. Pero a causa de la incredulidad, pues muchos judíos no creyeron. Y eso causó que Jesús finalizara lo que llamamos finalizara su reinado, no completara su reinado. El reino se inició, claro, por eso es que Jesús dice que el reino de Dios ha llegado a vosotros, se lo está diciendo a ellos, pero no se completó el reino por la incredulidad de muchos judíos. Entonces, Jesús está respondiendo aquí preguntas. Ya saben que la segunda venida es para ellos, no es para nosotros la iglesia. ¿Ok? Y aquí Jesús va a responder la pregunta que ellos hacen. La primera pregunta que ellos dicen es, ¿cuándo acontecerá esto? Esa es la primera pregunta. Pues cuando dicen los discípulos, ¿cuándo acontecerá esto? El contexto se encuentra aquí. Aquí. En el capítulo 24, versículo 2. Cuando Jesús dice, ¿ven todo esto? Todo esto, estos edificios donde ustedes van a hacer sus sacrificios, la ley del Torá, las enseñanzas y mucho más, todos estos edificios de los templos van a ser destruidos. Ok, van a ser destruidos. Entonces, esa es la primera respuesta que Jesús le da. Aquí está la primera respuesta a la pregunta número 1 que los discípulos le respondieron. La primera respuesta es que los templos van a ser destruidos. ¿De qué forma? ¿De qué manera van a ser destruidos? Bueno, eso ya se cumplió. Esa profecía se cumplió. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Yo estoy contigo, Señor. Esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? En el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, pues, el imperio romano, un hombre llamado Tito, que trabaja para el imperio romano, pues, ¿qué hizo ese hombre llamado Tito del imperio romano? Pues, a ese hombre, un profeta del tiempo de Jesús, un profeta del tiempo de Jesús, en la cual escuchó a Jesús hablar, y profetizar, diciendo que vendrá un ejército, un gran ejército romano y destruirá el templo, y el templo de Jerusalén será quemado. Y muchos de los habitantes de Jerusalén lo van a obligar a sacarlos de ahí. Pues supuestamente un profeta del tiempo de Jesús escuchó a Jesús profetizar esas palabras. Y rapidito fue y se comunicó con el emperador y con Tito, uno de los que trabaja en el imperio romano, se lo comunicó. Entonces el general Tito dijo, ¿cuál profeta? Entonces dijo, pues un profeta que era llamado Jesús dijo que vendrá un ejército grande para destruir. Entonces el general Tito, que trabajaba para el imperio romano, capturó la profecía, entendió, porque Roma quería saquear a Jerusalén y a los judíos para aquellos tiempos. Quería sacar a Jerusalén de ahí, a los habitantes, a los judíos de esa tierra, para
que los romanos y los imperios que eran los enemigos, pues tomar posesión de la tierra de Israel, en la cual Dios siempre le dio las grandes tierras a Israel, grandes tierras. Y el emperador romano y uno de los que trabaja en el emperador romano, que es Tito, el general Tito, pues dijo, pues sí, así es como tú me dices. Pero entonces yo voy a esperar un tiempo. Yo voy a esperar un tiempo hasta yo convencer a los judíos que abandonen a Jerusalén y salgan de ahí. Lo voy a esperar un tiempo a que los abandonen. Pero llegó un tiempo que el ejército romano, al ver que Jerusalén y los judíos no querían abandonar la ciudad y no querían irse de ahí, pues se desesperaron. Y hubo un tiempo que más adelante, pues, los romanos y su ejército, en un tiempo de entrenamiento, en un tiempo del entrenamiento de su ejército, que ellos entrenaban, lanzó una flecha al aire con fuego. La flecha tenía fuego en la punta de la flecha. Pues en una de las prácticas del entrenamiento del ejército romano, le dio por lanzar una flecha al aire para practicar y entrenarse. Al lanzarse, esa flecha tomó otra dirección, la flecha tomó otra dirección y entró por una parte que estaba abierta del templo de Jerusalén. Había una parte que estaba un poco abierta, quizá por una ventanilla, un agujero, pues entró por una parte del templo de Jerusalén y como la flecha estaba encendida de fuego en la puntita, al entrar dentro del templo, pues se quemó el templo. La idea de ese profeta que escuchó a Jesús en aquel tiempo, pues la idea era decirle al emperador y a Tito, mira que yo escuché de Jesús que vendrá un ejército grande y va a quemarle, a destruir a Jerusalén. Los emperadores romanos no querían que esa profecía se cumpliera y decidió esperar un tiempo para darle oportunidad que por medio de decirle a Israel salgan de ahí, pues ellos salieran voluntariamente. Pero un día llegó en un entrenamiento, alguien lanzó una flecha al aire y esa flecha cayó dentro del templo y se incendió el templo de Jerusalén. Y en ese momento, como no era el momento, no era el tiempo, no era el tiempo de que los romanos querían atacar a Israel y destruir, porque sí, proféticamente hablando, Jesús habló que el ejército romano iba a saquearle, a destruirle, a quemar al templo de Jerusalén y a sacar los habitantes de Jerusalén para llevárselos cautivos. Eso era cierto. Lo único que el emperador romano se resistió a esa profecía con la idea de que no se cumpliera esa profecía, no se cumpliera. Y de hecho la profecía se cumplió con un ejército que en el entrenamiento lanzó una flecha que en ese momento no estaban ellos para atacar, solamente era una flecha que salió para entrenarse y prepararse. Pero esa flecha que se lanzó al aire tomó un giro diferente, el Espíritu de Dios lo tomó, lo cambió y fue directamente al templo y se quemó. Y los romanos al ver eso dijeron, pero todavía no es el tiempo, no es el tiempo. Los romanos no querían que la profecía de Jesús no se cumpliera, pero se cumplió. Y en esos momentos los romanos, al ver que la profecía se cumplió, que el templo se cumplió, que se quemó el templo, pues entonces se aprovecharon y tumbaron el templo. Entonces todo ese acontecimiento que yo le estoy hablando se cumplió ya aquí para aquel tiempo. Para aquel tiempo se cumplió ya en aquel tiempo.
Ya parte de esa profecía ha sido ya cumplida. Hay otras profecías que no han sido cumplidas todavía. Ya como para el año 130, entre el año 130 o 135, está más o menos por ahí. Está más o menos en ese tiempo, periodo de tiempo, entre el año 130 al 135, 130 y 135. Algunos dicen 130, 135, algunos dicen 130, pero está más o menos. Pues muchos judíos que decidieron resistirse y volver otra vez a construir casas y quedarse ahí en Jerusalén, mantenerse ahí. Algunos judíos regresaron, muchos judíos regresaron, empezaron a construir sus humildes casitas para tratar después de recuperar en la ciudad de Jerusalén. Y 65 años más adelante, 65 años más adelante, el emperador romano se enteró que muchos judíos volvieron a tratar de ubicarse en Jerusalén y hacer su casita. Y por 65 años más adelante, los romanos volvieron otra vez a sacarlos de ahí. Mataron a muchos judíos y los sacaron de ahí. 65 años más adelante. Entonces, ¿qué más sucedió cuando muchos romanos impidieron que muchos judíos volvieran a hacer sus casitas y volvieran otra vez a recuperar lo perdido? Pues 65 años más adelante volvieron los romanos y acabaron y mataron a muchos judíos y los sacaron de ahí completamente. ¿Y qué hicieron con Jerusalén y con todo eso? Bueno, dejaron a los judíos afuera, establecieron idolatría. Los romanos y muchos imperios establecieron mucha idolatría y intentaron y lograron cambiarle el nombre de Jerusalén. Lograron cambiarle el nombre de la ciudad y lo llamaron Palestina. Lo llamaron Palestina. Y Palestina tiene que ver con tierra donde hay idolatría, donde los enemigos están ahí con su idolatría, tomando posesión. Le llamaron el nombre Palestina. Le cambiaron el nombre de la ciudad de Jerusalén, cambiándolo a Palestina. ¿Okay? Ya como para después del 135, del año 135 en adelante, hasta llegar al 14 de mayo de 1948, ¿ok? Del año 135 hasta llegar a mayo 14 del año 1948, 48. Pues ya como para el año 1948, pues Israel poco a poco vuelve a restaurarse como nación y como ciudad. Poco a poco vuelve a recuperar su nación. ¿Ok? Entonces, voy a continuar, hermano. ¿Ok? Discúlpame que yo no soy muy experto en historias y cosas como esas, aunque es necesario e importante hablar del trasfondo cultural, trasfondo bíblico es importante, pero que yo casi no me dedico mucho a las historias. Conozco un poquito de historia, pero no me desempeño profundo, pero tal vez digo esto como muchas verdades que ocurrieron aquí. Y respondiéndole Jesús la primera pregunta, ¿cuándo acontecerá esto? Pues eso aconteció en el año 70. En el año 70. Y finalizó en el año 135. Y para el año ya 1948, pues ya Israel vuelve a restaurarse su nación, como nación de Israel. Entonces, parte de esa profecía se cumplieron. Luego la segunda pregunta que Jesús responde es, ¿y cuál será la señal de tu venida? Y la tercera es,
y del fin de los tiempos. Ok. Aquí Jesús, cuando habla de señal de tu venida, presenta muchas señales. Discúlpame, déjame ver el tiempo. ¿Dónde está la lupa? Sí, ya pasó el tiempo. Pero vamos a pasar al video 2 para complementar y seguir con Mateo 24. Es que tengo que estar pendiente del tiempo para que el video no sea muy largo, que digamos, ¿ok? Continuamos con el video 2, ¿ok?